Estados Unidos en la profecía. ¿Un cordero de 2 cuernos? ¿Hablará como un dragón? Profecías del tiempo del fin. A las 16 horas de Venezuela. No apaguéis el espíritu, no despreciéis las profecías. Bienvenidos, que el Señor bendiga a toda la audiencia en la tarde de hoy. Como siempre, Oliver Coronado en los controles, producción y conducción de este su programa en línea. Mari Carmen Díaz nos acompaña en la Secretaría Técnica. Juan Eduardo Dicea en la dirección de Radio La Voz Internacional. Y como siempre, nosotros conectados a través de nuestra red de emisoras y también de Corona Estudio. Gracias por estar en sintonía, una feliz tarde para todos. Ofrecemos disculpas, estamos un poco retrasados en la tarde de hoy por fallas técnicas en nuestro servicio de internet, pero ya estamos conectados y esperamos que hoy podamos pasar una tarde maravillosa. Si estás sintonizando apenas el programa a esta hora, quiero decirte que estamos comenzando y hoy vamos a tener un tema maravilloso, un tema poderoso, como siempre, un tema muy bíblico. Y no queremos que te vayas a perder ni un momento de este tema. Así que te animo a que compartas el tema en la tarde de hoy porque va a ser de gran bendición espiritual para toda la audiencia. Si no lo has hecho, hazlo ahora. Aprovecha que no hemos iniciado con la presentación y compártelo a través de Oliver Coronado en YouTube. Si tú eres ya suscrito a nuestro canal, recuerda activar las notificaciones para no perder ninguno de nuestros programas. Estamos en Facebook como Coronado Oliver. Así que gracias a todos los que nos sintonizan a través de Facebook. Gracias por compartir el programa. Es la hora, ahora mismo, compártanlo. Igual a todos los que están en YouTube. Con darle usted al de YouTube, ya eso comienza a correr. Y con darle un me gusta a Facebook, ya eso comienza a correr. Es un sistema de algoritmos, mis hermanos. Y tenemos que aprovechar la tecnología en todo lo que se nos ofrece. Estamos en Corona Estudio 7. En Twitter. Estos 3 canales están transmitiendo en vivo y usted puede mirar la transmisión, no solo oírla como lo está haciendo a través de las ondas hercianas en la radio, sino también puede mirarla, ¿ok? En Oliver Coronado en YouTube, Coronado Oliver en Facebook y Corona Estudio 7 en Twitter. Puede mirar la presentación, puede compartirla, puede mirar las imágenes, todo lo vamos a tener aquí en pantalla, pero si no tiene esa oportunidad y está escuchando por la radio, de igual manera damos a usted una cordial bienvenida. Si usted quiere unirse al Corona Studio Team, patreon.com/Corona Studio, únase. ¿Por qué razón? 1, nos apoya a crear materiales como estos. 2, además, usted obtiene los materiales que estamos creando. Pueden ser utilizados en su iglesia, en su grupo pequeño, en alguna conferencia. Le damos total libertad de que los utilice y los comparta. Y además, de esta manera juntos crecemos en la predicación del Evangelio. Si usted quiere comunicarse con nosotros, info@coronaestudio.org. Ahí estamos totalmente a sus órdenes. Y ahora sí, doy una cordial bienvenida oficialmente a toda la audiencia porque este programa es en vivo. Un saludo para todos. ¿Cómo está la vida, mis queridos hermanos? ¿Cómo está la salud? ¿Cómo está la esperanza? ¿Cómo está la familia? Espero que el Señor esté bendiciendo a cada uno de nuestros hermanos, amigos, oyentes que siguen esta programación, donde quiera que se encuentren, en Venezuela. De hecho, estamos transmitiendo aquí en Venezuela, en Colombia. Un abrazo a nuestros hermanos colombianos. Quizá usted está en Argentina, en Chile, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay, en Brasil. Quizá nos sintoniza desde el Perú. Muchos saludos a nuestros hermanos peruanos, que no se pierdan el programa. Allí saludos a Vanessa en Mérida. Un abrazo para ti, Vanessa, Dios te bendiga. Igual para Sandra Palomo, allá en México, un gran abrazo para ti, Sandra. Sandra me dice, mi hermano Oliver, los invito y tenemos una semana de evangelismo en Ciudad de México. Bueno, felicidades, que el Señor le bendiga. Yo estoy a la orden, si me invitan voy. Saludo a nuestra audiencia en Centroamérica, República Dominicana, Cuba, Belice, El Salvador. Un gran abrazo en Guatemala, en Panamá. Gracias por estar en sintonía. Sé que hay personas que nos sintonizan también desde El Salvador,
desde México, muchos saludos a nuestros hermanos mexicanos con cariño. También desde Estados Unidos, donde hay una gran audiencia que sintoniza el programa. Muchas bendiciones para ustedes, mis hermanos queridos. La comunidad hispana y latina en los Estados Unidos es muy grande, así que un abrazo para ustedes, como Julio en San Antonio, Texas, Arauz en Florida, un abrazo. Gracias por estar en sintonía. Y sé que hay personas que desde la Unión Europea no pierden el programa. España, Italia, también desde Francia y muchos lugares de la Unión Europea. Un gran abrazo para todos. Saludo a mi querido hermano Feliciano, que está en plena recuperación, es parte de nuestro equipo. Le mandamos un abrazo grande, hemos estado orando por su recuperación. Así que Feliciano, ánimo, Dios te bendiga y el Señor te acompañe. Saludos a mi gente en Chiapas. Pronto estaremos en Chiapas, si Dios quiere. Así que pendientes también, como lo he informado, estaremos en Massachusetts este año, también estaremos en Carolina del Norte, son los planes que tenemos, también en la Florida. Así que un abrazo para toda la audiencia. Estaremos informando también sobre todas estas actividades. Bueno, ya estamos en la hora, mis hermanos. Ya di una cordial bienvenida a todos y hoy tenemos un tema que es un tema importantísimo. Así que sueno el redoble. Ustedes ya saben la tónica. Sueno el redoble y paso directo a la presentación. Aquí está la presentación. Estados Unidos en la profecía. Hoy tenemos un tema importante. Compártanlo, por favor, porque es un tema valiosísimo. Además, vamos a estar compartiendo información que es clave para nosotros poder conectar todas las profecías. No olviden que tengo un sistema múltiple, con múltiples pantallas. Con un clic paso al chat y les pregunto cómo vamos hasta aquí. ¿Ok? Y aquí, como veo a Ari Dial en Chiapas, ¿cuándo? Bueno, pronto estaremos por esos lares, Ari. No dudes que vamos a estar visitando esa zona, como igual Guadalajara y otras zonas de México. Ya he estado yo he estado en México, estuve en Montemorelos y otras zonas. Muy hermoso México, muy hermoso, de verdad que sí. Así que un abrazo para Thais Martínez en España también y para toda la audiencia en Costa Rica, para Iván. Con un clic vuelvo a la presentación, no lo olviden, y de igual manera me paso de un lado al otro. Estados Unidos en la profecía. Hasta aquí, nosotros en esta serie de temas, profecías del tiempo del fin, si ustedes se dan cuenta, hemos estudiado, hoy es el 8º tema, de forma consecutiva. Y hemos estudiado y hecho mucho énfasis a lo que ocurrió durante los periodos anteriores que ocuparon la Edad Media o la Edad Oscura, lo que ocurrió y que profetizó el apóstol Pablo, que vendría una terrible apostasía en la iglesia y que nacería en la iglesia y que llevaría a la iglesia a conectarse con la política, uniría a la iglesia y el Estado, y hemos visto cómo todo eso se ha ido cumpliendo y se cumplió perfectamente. Vimos que la Biblia profetizaba que se levantaría un poder blasfemo con nombres de blasfemia, que haría grandes cosas y hablaría grandes palabras. Entendimos que la blasfemia es una criatura que cree que puede perdonar pecados o una criatura que se cree igual a Dios. Hemos estudiado cómo toda esta profecía se ha cumplido, pero hoy nos acercamos más a nuestros días, porque recuerde que la serie tiene por título Profecías del tiempo del fin, y el tiempo del fin es el que estamos viviendo ahora. Así que nos estamos acercando a nuestros días. Quiero decirle que en esta serie vamos a tocar un poquito de las profecías de todos los tiempos y estamos acompañando el estudio del folleto, que está sumamente interesante. ¿Qué tiene que ver Estados Unidos en la profecía? Es una gran pregunta que necesitamos responder. Y para ello vamos a tener primeramente una palabra de oración. Querido Padre, gracias porque en medio de los conflictos que estamos teniendo y que hemos tenido, hemos podido salir al aire y poder llevar tu mensaje. Por favor, ahora dirige el tema. Bendice a la audiencia que se está conectando a esta hora. Bendice a muchos hermanos que quizás se conectaron y al ver que la señal iba y venía, se retiraron. Permite que puedan volver. En tus manos colocamos el estudio de la tarde de hoy. Creemos que tu Espíritu Santo será nuestro maestro. Por esa razón, clamamos a ti y rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, Estados Unidos en la profecía. Yo quiero hacer un pequeño repaso de lo que hemos estudiado hasta ahora para poder enganchar
toda la línea profética que hemos presentado, yo quiero hacer un breve repaso. Mirar algunos puntos nuevamente, ponerle la lupa y avanzar hasta nuestros días, donde la profecía se conecta con los Estados Unidos de América. Ustedes recordarán que en un tema anterior nosotros estudiamos que la Biblia presenta dos mujeres, ¿ok? Una mujer tiene características santas, tiene características que apuntan al pueblo de Dios. Ustedes la ven en pantalla simbólicamente, la mujer está vestida de sol, tiene la luna en sus pies, tiene una corona de 2 estrellas que representa al pueblo de Dios antes de Cristo y después de Cristo, los discípulos que eran 12, los 12 hijos de Jacob. Y hemos estudiado mucho sobre esta mujer que representa la iglesia verdadera. Guarda los mandamientos de Dios, tiene el testimonio de Jesucristo y sigue la fe de Jesús. Pero también vimos que hay una mujer que no es santa, sino es representada por una prostituta, que es justamente lo contrario a esta. Representa una iglesia falsa. Yo quiero repasar un poquito lo que hemos visto porque esto es interesante. En Apocalipsis 12:6, esta mujer que representa la iglesia de Cristo dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Una de las cosas que hemos hecho mucho énfasis es que en el pasado, cuando la iglesia se unió con el Estado, la iglesia que era católica apostólica, y al unirse con el Estado se convirtió en romana, lamentablemente la iglesia se separó del cuerpo real de Cristo y aquellos que quedaron fieles representan a esta mujer santa, mientras que la iglesia que se prostituyó uniéndose al Estado se convirtió en la iglesia que perseguía, la perseguidora. Y aquí nosotros notamos que el cuerpo pequeñito de Cristo que quedó fiel tuvo que huir al desierto, dice la Escritura. Esto es una forma simbólica que ya la vamos a mirar, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten a la mujer, que es la iglesia santa que está siendo perseguida por esta iglesia que se prostituyó uniéndose al Estado, por 1260 días. Interesante que inclusive la Biblia habla de un periodo de tiempo que vamos a descifrar con exactitud. Voy a presentarles otro texto donde Apocalipsis dice lo mismo, pero con otra terminología. Noten Apocalipsis capítulo 12, versos 13 y 14. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Ok? Noten que acá el dragón, que es representado por Satanás y los poderes que él utilizaba, cuando vio que fue arrojado a la tierra luego de morir nuestro Señor Jesucristo, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. O sea, cuando vio que Cristo lo venció en la cruz, no le quedó otra cosa que perseguir a la mujer que representa a la iglesia. ¿Ok? Que representa a la iglesia. Y nosotros notamos que del año 30 después de Cristo hasta el año 100 fue un tiempo donde la iglesia fue severamente perseguida. Los discípulos murieron, lamentablemente, muchos por espada, crucificados, decapitados, así como murió Juan el Bautista. Hubo una persecución férrea durante el año 30 al año 100. Y del año 100 al 313 al 323, la situación se extendió y fue aún peor. Por eso, en el verso 14, dice, y se le dieron a la mujer, noten que hay una redundancia, las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, por tiempos. Un tiempo es 1, tiempos es 2, y la mitad de un tiempo. O sea que si nosotros sumamos tiempo más tiempos más la mitad de un tiempo, tenemos 3 tiempos y medio. Otra vez vuelve a hablar de lo mismo. Si ustedes notan, retrocedo, Apocalipsis 12:6, vuelve a decir que la mujer huyó. En Apocalipsis 12:6 habla de 1260 días. Y en Apocalipsis 12, 13 y 14 habla de 3 tiempos y medio, donde la mujer huye, y nuevamente el símbolo al desierto. Ahora, voy a presentarles otro texto más.
donde presenta la misma idea, pero en otra terminología. Dice también Apocalipsis 13:5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Aquí, la diferencia que hay entre Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13 es que acá ya conecta al dragón con un sistema religioso, con un sistema cristiano, porque habla de un poder que blasfema contra Dios, y es el mismo poder que Pablo apunta en Tesalonicenses capítulo 2, en la segunda carta, que lo llama el inicuo. Entonces dice, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y ese actuar está relacionado en el contexto de Apocalipsis 13 a una terrible persecución que sufrió la iglesia verdadera, perseguida por la iglesia falsa unida al Estado. Noten, 42 meses. Por un lado, aquí tenemos 1260 días. Fue perseguida. Este es el mismo periodo. Luego recalca el periodo, pero lo dice de otra manera: un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y luego en Apocalipsis 13 vuelve a repetir la misma información, pero dice que realmente esta persecución y el actuar de este sistema sería por 42 meses. Así que tenemos esto aquí. Mire, qué interesante. Tenemos 1260 días, Apocalipsis 12:6, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, Apocalipsis 12:13, y tenemos 42 meses, como lo dice Apocalipsis 13:5. Quiero decirles algo, estos periodos equivalen al mismo tiempo. Yo les voy a poner un ejemplo. Voy a activar mi calculadora aquí. Voy a colocar aquí calculadora. Vamos a ver si me aparece la calculadora. Denme un segundo porque necesito colocarla en pantalla si es posible. Denme un segundo, vamos a cerrar esto. Y voy a ver si puedo colocar la calculadora. ¿Ok? Aquí tengo la calculadora. Ustedes la están viendo en la pantalla. ¿Ok? Fíjense lo interesante. Un año en la Biblia tiene una duración de 360 días. Un mes en la Biblia tiene una duración de 30 días. Ni 27, ni 28, ni 29, ni 31. 30. Es el tiempo que tarda la luna en rodear la Tierra, y eso demora 30 días. ¿Ok? ¿Por qué es importante saberlo? Bueno, por esto que les voy a mostrar a continuación. Miren esto interesante. Cuando nosotros vamos a la parte profética, siempre en la profecía, cuando se habla de días, en terminología profética y en simbología profética, cada día siempre tiene una equivalencia de un año. Voy a poner un ejemplo bíblico. Ezequiel capítulo 4, verso 6. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, le dice Dios a Israel, hablando de los espías que fueron a investigar cómo era la tierra de Canaán, llevaréis vuestras iniquidades, porque cuando ellos vuelven, reniegan y dicen, no, nos van a comer como a langostas. Entonces Dios le dice, bueno, conforme a los 40 días que reconociste la tierra, que estuviste allí mirando la tierra, confirmando que la tierra es buena, como yo les dije, llevaréis vuestras iniquidades. 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. O sea que la fórmula bíblica, siempre que se habla de profecía, es que proféticamente un día equivale a un año. 40 días estuvieron los espías mirando la tierra prometida, volvieron diciendo que Dios no era capaz de hacerlos entrar a ella, y Dios les multiplicó eso por 40 años. Un día, un año por cada día. Entonces nosotros tenemos que, aquí, la profecía decía que el pueblo de Dios sería perseguido por 1260 días, lo cual equivalen a años. 1260 años, Apocalipsis 12:6. Luego dice tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, lo cual en terminología bíblica equivale tiempo 1, tiempo son 2 y mitad de un tiempo, 3 años y medio. 3 años y medio. Y luego tenemos que vuelve a repetir Apocalipsis 13:5 que la iglesia, el pueblo de Dios, sería perseguido por 42 meses. Ahora, yo voy a usar toda esta simbología ahora con la calculadora. Y fíjense esto interesante. 1260 días entre 30 días que tiene un mes son 42 meses.
Es el mismo tiempo que la Biblia profetiza. 1260 y 42 meses es la misma cosa. Interesante. Interesante. O sea que definitivamente la persecución que el pueblo de Dios sufriría sería por 1260 años, equivalente a 1260 días, o equivalente a 42 meses, o equivalente a 3 años y medio. Y usted dirá, ¿y por qué 3 años y medio? Porque si usted multiplica 3.5, 3 años y medio, por, ¿ok? Interesante, 12, nosotros tenemos el resultado de 42. 3 años y medio son 42 meses en la Biblia. Interesante. O sea que Apocalipsis 12:6, 1260 días o años. Apocalipsis 12, 13 y 14, 3 años y medio, tiempo y la mitad de un tiempo son igualitos 1260 días o años. Y Apocalipsis 13:5 habla de 42 meses que son igualitos 1260 años. Y le hago una pregunta hasta aquí. ¿Entendieron la matemática bíblica? ¿Entendieron la matemática bíblica? Captaron, mis queridos hermanos y hermanas, captaron que la Biblia de manera redundante, dice, el pueblo de Dios sufriría un tiempo terrible de persecución. Pero Dios en su misericordia le daría alas a la mujer para que huyera al desierto, para que fuese guardada durante ese periodo. ¿Ok? ¿Cuánto sería el periodo, Juan? Bueno, por un lado me dijeron que eran 42 meses. Ok, Juan, 42 meses son 1260 días, día por año, 1260 años. Ok, pero Juan vuelve y repite, bueno, otro me dijo que eran 42 meses, Juan, es el mismo periodo, 1260 años. Oliver, pero otro me dijo 3 años y medio, Juan, 3 años y medio por 12 meses que tiene el año son 42 meses y son 1260 años. Durante ese tiempo, ¿qué pasaría, Juan? Nada, Oliver. La iglesia sería perseguida por una iglesia falsa que se uniría al Estado y Dios le daría las alas de águila para que huya al desierto. ¿Qué significa eso de huir al desierto? ¿Qué significa? Prepárense porque ahora vamos a preguntarle a la inteligencia artificial. Sueno el redoble y recuerde que tenemos un aliado en el programa y ¿saben quién es? El ChatGPT, la inteligencia artificial. Saben que este aliado es muy bueno porque este aliado hace que lo complicado se haga más fácil y nosotros no tengamos que ser los testigos y decir, mira, esto pasó así, sino solamente le preguntamos a él y él nos responde conforme ha sido programado. Y no ha sido programado por adventistas, ha sido programado por personas que trabajan en el área tecnológica. Y miren la pregunta que le hice a la inteligencia artificial. ¿Dónde huyeron los valdenses durante la Edad Media? ¿Saben que la Edad Media o la Edad Oscura es el tiempo que ocupó ese periodo de persecución, donde la iglesia y el Estado, que es la iglesia católica apostólica y se volvió romana, se unió al Estado, comenzó a perseguir a todo aquel que no aceptaba sus enseñanzas? Entre los que no aceptaban estaban los valdenses. Y yo le pregunté a la inteligencia artificial, durante ese periodo que los valdenses no aceptaron lo que la iglesia católica apostólica romana enseñaba, que no importa que tú idolatres y tengas imágenes, que el domingo es el día del Señor, que el Papa es igual a Dios, que hay que confesarse un sacerdote. ¿Qué hicieron ellos? ¿A dónde huyeron? Porque si se quedaban allí, los iban a matar. Miren la respuesta que me da la inteligencia artificial. ¿Dónde huyeron los valdenses durante la Edad Media? Durante la Edad Media, los valdenses fueron un grupo religioso que surgió en el sur de Francia y el norte de Italia, y que se caracterizó por seguir una forma de vida cristiana austera y simple, basada en la lectura y el estudio de la Biblia. Maravilloso, miren cómo lo presenta, bendito sea Dios. Debido a sus creencias, los valdenses fueron perseguidos por la Iglesia Católica. Mire cómo no lo esconde. Y las autoridades seculares. Noten cómo une la Iglesia y el Estado.
fueron perseguidos por la Iglesia Católica y las autoridades seculares porque era una sola. Y muchos de ellos tuvieron que huir de sus hogares para escapar de la persecución. Recuerda que la profecía dice que durante este periodo, la mujer, ¿qué haría la mujer? Dios le preparó un lugar en el desierto para que huyera por 1260 años, ¿ok? Y la inteligencia artificial me dice, ellos tuvieron que huir de sus hogares para escapar de esa persecución. Y miren lo que sigue diciendo. Los valdenses huyeron a diferentes lugares a lo largo de la historia, pero uno de los más importantes fue en el Valle del Piemonte, en el noroeste de Italia, donde se establecieron en el siglo XII. Allí los valdenses encontraron refugio en medio de las montañas y pudieron mantener su fe y su cultura durante siglos. ¿A dónde huyeron? Ah, no, hermano Oliver, a las grandes ciudades. No, querido hermano, huyeron a las montañas. Allí, en lugares solitarios, fueron y dejaron sus hogares y se fueron allí a esos lugares solitarios donde nadie iba para mantener su fe y su cultura durante siglos. No lo digo yo, no lo dice la Iglesia Adventista, lo dice la inteligencia artificial, confirmando todo lo que estamos estudiando. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Y miren una cosa, miren un contraste que les voy a hacer. ¿A dónde huyeron los valdenses? ¿A dónde huyeron? A las montañas. La Biblia dice que Dios les había preparado un lugar en el desierto, en un lugar poco poblado, porque nadie iba a vivir esos lugares, allá en las montañas del Piemonte. Y escuchen lo que les voy a decir. ¿No le parece esto interesante y al mismo tiempo parecido a lo que dice Cristo en Mateo capítulo 24? Cuando dice, cuando veáis la abominación asoladora que profetizó el profeta Daniel, el que le entienda, los que estén en Judea, huyan a los montes. Y justamente, la abominación asoladora que profetizó el profeta Daniel era la unión de la iglesia y el Estado. ¿Y qué hicieron los valdenses? Huir a los montes. Por eso mucha gente me dice, hermano Oliver, deberíamos nosotros ir preparando, no esperar hasta ese día, sino ir preparándonos, de repente buscar un lugar más tranquilo, fuera de las grandes ciudades. Eso sería muy sabio. Eso sería muy sabio. No esperar a última hora para agarrar maletas y pegar la carrera y nosotros ver a ver qué vamos a hacer a última hora. Sabe que va a ser difícil, porque esto ya ocurrió. Esto de comprar y vender ya ocurrió. Solo el que tenga la marca de la bestia, el nombre de la bestia, podrá comprar y vender. Y eso ocurrió en el pasado. Entonces los que vivían en las ciudades y que querían mantener su fe, el sistema los presionaba. ¿Qué hicieron los valdenses? Irse a las montañas. No necesitaban comprar ni vender a nadie. Ahí cultivaban, ahí sembraban, ahí tenían agua, tenían todo lo necesario para vivir. Miren el espejo, mi hermano, miren el espejo que presenta la Biblia y miren cómo se cumple perfectamente lo profetizado. Vuelvo y repito, en los textos que he citado, que es Apocalipsis 12:6, la mujer huiría a un desierto donde Dios la tenía un lugar preparado durante ese periodo, como dice, redundando en Apocalipsis 12, 13 y 14, les darían alas de águilas para huir, y como dice también Apocalipsis 13, 5, durante 42 meses se le daría poder a este sistema, y los valdenses huyeron, cumpliéndose la escritura. Ahora viene lo bueno, porque ahora yo le voy a hacer otra pregunta a la inteligencia artificial. Fíjense que la escritura dice que ese periodo duraría 42 meses, día por año, ¿ok? 42 meses, 1260 días o 3 años y medio, que es igualito. 42 meses son 1260 días. 3 años y medio son 1260 días. Y 1260 días es exactamente lo mismo. Y lo llevamos a años porque proféticamente equivale a un año. ¿Ok? Entonces el periodo que duraría ese tiempo oscuro de la Edad Media serían 1260 años según la escritura. Y yo le hice esta pregunta a la inteligencia artificial. Oído al tambor, voy para allá. Sueno el redoble y miren la pregunta que le hago ahora a la inteligencia artificial.
¿Cuánto tiempo duró la Edad Media o Edad Oscura? Interesante. Buena pregunta. Buena pregunta, porque la Biblia profetiza que duraría 1260 años. Vamos a ver qué nos responde la inteligencia artificial. Porque aquí usted va a ver el cumplimiento de la profecía en la historia. Por eso nosotros los adventistas somos historicistas. No somos ni preteristas ni futuristas, porque nosotros vamos verificando la profecía a lo largo de la historia y le vamos siguiendo el camino. Y mire lo que dice la inteligencia artificial. ¿Cuánto tiempo duró la Edad Media o Edad Oscura? El periodo histórico conocido como la Edad Media o Edad Oscura es un término convencional que se utiliza para referirse a un periodo de la historia europea que se extiende desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V hasta el Renacimiento en el siglo XV. La duración exacta de la Edad Media varía según los historiadores y las definiciones utilizadas, pero generalmente se considera que duró, miren esto, alrededor de 1000 años. Interesante. No nos da la cifra exacta, porque recuerden que la inteligencia artificial no es un teólogo. No nos da la cifra exacta, pero nos dice que duró alrededor de 1000 años. ¿Y qué decía la profecía? 1260 años con exactitud duraría este periodo en que la iglesia se uniría al Estado y bajo esa figura perseguiría sin misericordia a todos los que no se quisieran inclinar a su osada administración. ¿Qué les parece? Ahora bien, quiero que noten, porque vuelvo y repito, cuánto tiempo decía la Escritura que duraría la persecución. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. 1260 años. Y la inteligencia artificial dice alrededor de 1000 años. Ahora, quiero demostrarle a usted, querido hermano, querido amigo, que es católico, que es evangélico. Recuerden que nosotros, al hablar acá de iglesias o denominaciones, en ningún momento estamos diciendo que nuestros hermanos católicos se van a perder, o que nuestros hermanos evangélicos se van a perder, o que usted es testigo de Jehová se va a perder. No, aquí no se va a perder nadie, porque en Cristo somos más que vencedores. Lo que estamos apuntando es al sistema que hizo todo este colapso, pero Dios tiene pueblo allí. No lo olvide, Apocalipsis 18 dice que Dios tiene pueblo en todos lados, en todos los rediles, y pronto oirán su voz y habrá un solo pastor y un solo redil. Amén. Entonces, quiero que usted vea, aquí he hecho un mapa de lo que fue la división del Imperio Romano y he colocado fechas para que usted pueda visualizar cuándo cayó totalmente el Imperio Romano y se levantó la figura que la Biblia señala como el cuerno pequeño, aquí lo tiene, el hombre de pecado, el inicuo, el anticristo, o lo que es lo mismo, la unión de la iglesia y el Estado. Usted recordará que Pablo dice que había algo que lo detenía. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo, usted puede hallar eso, creo que en el capítulo 1 y 2. Había algo que lo detenía. Lo que lo detenía era el Imperio Romano. Pero el Imperio Romano, estudiamos un tema, comenzó a decaer. Hubo una decadencia motivado a que la familia, que era lo más importante en el Imperio Romano, comenzó a quebrarse en pedazos. Lo que era la institución familiar, algo muy similar ahora. Comenzaron a apretar los impuestos, comenzaron a apretar el control, muy similar a lo que está pasando ahora, todo se está repitiendo. Aparte de eso, también el hedonismo, que es el placer y solo placer, comenzó a multiplicarse de una manera tremenda. Todo era placer, algo muy similar a lo que estamos viviendo. ¿Ok? Y por último, la iglesia comenzó a caer en apostasía. Esto trajo como resultado que el imperio se dividiera en estas tribus bárbaras. Pero habían tres
que eran una piedra en el tropiezo para que la iglesia y el Estado se unieran. Y eran los vándalos, los ostrogodos y los érulos. ¿Por qué razón? Porque estas tribus eran arianas. Se oponían decididamente a que se levantara una iglesia-estado. La primera en caer fue los érulos en el año 493 después de Cristo. Y eso estaba profetizado. Dice el libro de Daniel que al levantarse este cuerno pequeño arrancaría a 3 de ellos, que eran los que le oponían. Y eso ocurrió en el año 493 después de Cristo. Luego vinieron los vándalos. Fueron también arrancados completamente de Europa. Y solo quedaban los ostrogodos, que para que entonces cayera el Imperio Romano y la figura del sistema papal, iglesia más Estado, apareciera en el mapa. Y en el año 538, la historia registra que los ostrogodos fueron vencidos y entonces en ese momento emergió la figura del anticristo, la iglesia unida con el Estado. No lo olvide, año 538, el Imperio Romano cayó en pedazos y se levantó un sistema iglesia más Estado, católico, apostólico, romano. Ahora, en ese contexto le hice otra pregunta a la inteligencia artificial. Porque no olvide que el sistema papal se levanta en 538. Cuando se une la iglesia con el Estado, es cuando aparece la figura del inicuo o el anticristo y comienza la edad oscura o edad media. ¿Cuánto tiempo había profetizado la escritura que duraría ese periodo? 1260 años. Ahora, vuelvo a pedir la calculadora, porque se me cerró. Calculadora. Ok, aquí la tengo. Entonces tenemos 538, aquí lo ve en pantalla. Si yo sumo 1260 años, me dice que en el año 1798 tenía que ocurrir algo para que ese periodo de edad oscura de unión iglesia con el Estado, de persecución férrea, donde la mujer tuvo que huir al desierto, a las montañas, los valdenses, pobrecitos, huyendo de la persecución, como lo dice la inteligencia artificial, durante todo ese periodo, en 1798 tenía que ocurrir algo que rompiera con ese periodo y que trajera un nuevo tiempo a la historia universal. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Muy sencillo. Como ya vemos que en el año 538 cae Roma en pedazos y emerge el sistema papal, iglesia más Estado, y se levanta la figura del anticristo, entonces vamos a hacerle una pregunta sencilla a la inteligencia artificial. El papa que reinaba en el año 1798 era el Papa Pío VI. Y fíjense la pregunta que yo le hago a la inteligencia artificial. ¿Qué le pasó al Papa Pío VI en 1798? Justamente es el año que nos arroja el cumplimiento de los 1260 días, porque en el 538 cae el Imperio Romano, emergiendo el anticristo, y si sumo más 1260, me dice que en 1798 pasaría algo. ¿Qué le pasó? Le estoy preguntando a la inteligencia artificial. Ojo, no le estoy preguntando a un adventista, porque si usted le pregunta a ella de qué religión eres, va a decir, como inteligencia artificial no puedo profesar ninguna religión. ¿Qué le pasó al Papa Pío VI, quien era la cabeza de la iglesia y el sistema del Estado en el imperio? Era la cabeza de ambos en 1798. Dejemos que ella responda. El Papa Pío VI se negó a renunciar a su soberanía temporal sobre los estados pontificios, lo que llevó a las fuerzas francesas a invadir y ocupar Roma. El 20 de febrero de 1798, las tropas francesas entraron en Roma, poniendo fin al gobierno papal en la ciudad. Pío VI fue arrestado y llevado a Francia, donde fue encarcelado en la ciudad de Valence.
Y sigue diciendo ella. Perdón, salté a donde no era. Sí, correcto. Voy a llegar hasta ahí. Noten cómo la historia lo presenta. El Papa Pío VI se negó a renunciar a su soberanía porque Napoleón Bonaparte subió al poder y cuando el Papa lo fue a coronar, que era lo normal, el Papa coronaba a los reyes indicando yo estoy por encima de ustedes, yo gobierno la iglesia y el Estado. No, Napoleón le quitó la corona y se la colocó. Y el Papa se fue ofendido a Roma y se negó a renunciar a su soberanía temporal de los estados pontificios. Así que viene Napoleón y dice, Berthier, anda, vete para allá, para Roma, y me traes al Papa Pío VI. Y el 20 de febrero de 1798, las tropas francesas entraron en Roma y pusieron fin al gobierno papal en la ciudad. Imagínense, 1798, desde el 538 a 1798, esta era una sola espada que gobernaba todo. La espada de la iglesia unida prácticamente en una sola espada la iglesia al Estado. Una sola espada. O tú crees en lo que nosotros decimos o te vamos a perseguir porque nosotros representamos al Estado. Ahora, miren lo que dice la profecía en relación a este evento. Qué maravillosa, ¿no? Cómo sigue la línea histórica. En Apocalipsis 13, hablando de este poder que se levantaría en el 538 y que reinaría por 1200 o reinaría por 1260 años, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Todavía la última parte del párrafo no se ha cumplido. Se cumplió fue la primera parte. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Cuando Napoleón le dice a Berthier, búscame al Papa Pío VI, me lo traes. Y el Papa es llevado a Francia y muere ahí en Francia. Y entonces esa unión iglesia y Estado se rompe. Y ya no hay esa unión iglesia y Estado. Por eso la inteligencia artificial muchas veces dice, hoy día esa unión no existe. Pero mire lo que añade el verso 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. 1260 años, mis queridos hermanos, esperaron los valdenses y todos aquellos que no aceptaban la marca de la bestia, que no aceptaban rendir su culto y honor a la iglesia que se unía al Estado, una iglesia prostituida, que no aceptaba la soberanía papal, que no aceptaban el cambio del sábado por el domingo, que no aceptaban que en la iglesia entrara la idolatría y se eliminara el segundo mandamiento, que no aceptaba que un simple humano perdonara pecados por ser investido por la iglesia para ese poder, que no aceptaban el bautismo de niños, que no aceptaban la compra de indulgencias. Cuando usted iba y le decía al Papa, mira, yo quiero pedir perdón por todos mis pecados, el Papa decía, bueno, te podemos vender indulgencias, danos un terreno, danos dinero y nosotros te perdonamos. No lo aceptaban y por esa razón huyeron a un lugar desierto que Dios les había preparado por 42 meses, 3 tiempos y medio o 1260 días, llámelo como usted quiera, bíblicamente 1260 años, desde el 538 cuando caen los ostrogodos hasta el año 1798 cuando Berthier entra a Roma y lleva cautivo al Papa Pío VI. Esa pobre gente tuvo tanta paciencia, como dice la Escritura, aquí está la paciencia y la fe de los santos, huyeron a las montañas, que representa la tierra. Siempre la tierra en contraposición de las muchas aguas, en la Biblia simbólicamente representa un lugar poco poblado. Por eso siempre conseguimos el principio de que Dios nos anima a no vivir en grandes ciudades porque no conviene, mis hermanos, no conviene. Esos van a ser los primeros lugares donde se va a hacer presión a la gente. O compras o vendes si aceptas nuestra autoridad. Así de sencillo. Y no va a haber opciones. No va a haber opciones. Y además, la Biblia dice que las ciudades serán
o estarán en la mira de los juicios divinos. Entonces estamos clarísimos. Miren cómo la historia se cumple igualito, mis queridos hermanos. Igualito. Pero usted dirá, hermano Oliver, un momentico. Su tema se llama Estados Unidos en la profecía. Y aún no lo ha nombrado por ningún lado. Es cierto. Les dije que iba a hacer un resumen. ¿Por qué? Porque desde los días de Cristo hasta el año 1798 necesitábamos entender toda la trama y ver, querido hermano, querida hermana, que esto se repite. Ver, la marca de la bestia no es nuevo. Eso ya estuvo vigente por 1260 años, mis queridos hermanos. El comprar y vender, no poder hacerlo, no es nuevo. Eso estuvo vigente por 1260 años. El tiempo de persecución religiosa entre la iglesia y el Estado unidas en un solo poder no es nuevo. Eso estuvo vigente por 1260 años. La intolerancia religiosa no es nueva. Estuvo vigente desde el 538 al 1798 y hasta mucho más, porque ahí fue donde se le rompió, se le hizo la herida. Pero ellos continuaban con su intolerancia. Óigame, esto no es nuevo. ¿Qué hicieron los valdenses? Huir a las montañas. ¿Qué dice Jesucristo que debemos hacer nosotros? Huir dice, huyan al desierto. O sea, y es el mismo símbolo que presenta la Escritura. Dios le daría a la mujer, la iglesia buena, la iglesia santa, alas de águila y le prepararía un lugar para sostenerla por 1260 años. Tremendo, maravilloso. Y al final culmina diciendo, esta bestia recibirá una herida de muerte en una de sus cabezas. El que lleva en cautividad debe ser llevado en cautividad. Lo mismito que le pasó a Pío VI. Miren, idéntico. Pío VI ordenaba, métanlos presos. No quieren guardar el domingo, métanlos presos. Quítenle lo que tienen, mátenlos si es necesario. Bueno, la Escritura dice, el que en cautividad lleva, es llevado en cautividad. El que a espada mata, a espada debe ser muerto. Se cumplió perfectamente en el año 1798. Pero ahora voy a pasar a lo que nos compete. ¿Qué nos compete? ¿Cómo se llama el tema de hoy? Estados Unidos en la profecía. Así que prepárense, porque sueno el redoble y paso, es que nos estamos acercando a nuestros días. Maravilloso, ¿no? Entonces paso ahora a un evento que usted debe recordar muy bien. El año 1492. Óyeme, a mí me parece una cosa extremadamente increíble. Increíble, mis queridos hermanos. Increíble entender que Europa y África, Asia y toda esa zona del Medio Oriente estuviesen al lado del continente americano y que por tanto tiempo no se descubriera el continente americano. Es una cosa increíble, increíble de creer. Ahí tiene que haber algo especial. Dios tenía que tener un plan perfecto para que en el momento preciso América fuese descubierta. Es increíble. Usted mira los mapas y usted dice, pero ¿cómo es posible que de acá a acá no llegaron en tantos años? Y que de repente un hombre llamado Cristóbal Colón con 3 carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María, van en un viaje que ni siquiera tenían como plan buscar las Américas y llegan a las Américas, y eso ocurre en el año 1492. Increíble. Ahora quiero que miren lo que dice la Escritura. Una vez ocurre ese periodo del año 538 a 1798, donde la iglesia en Europa es duramente perseguida, tanto que tiene que huir a las montañas, a refugiarse de esa persecución católica que dice la inteligencia artificial con nombre y apellido. Una vez termine ese tiempo profético de 1260 días, 3 años y medio, tiempo y la mitad de un tiempo, 42 meses o 1260 años, sigue esta parte, Apocalipsis 12, 15 y 16. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer
agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Nuevamente la serpiente arroja de su boca tras la mujer, que es la iglesia buena, santa, agua como un río. Ya usted va a ver qué es el agua. ¿Qué es el agua? Para que sea arrastrada y matarla. Pero nuevamente aparece la tierra como protagonista que ayuda a la mujer. Pues la tierra traga todo ese agua y ese río que el dragón había echado de su boca. Quiero ponerle énfasis a esto y miren lo que dice el comentario bíblico adventista en Apocalipsis 12:6. Algunos sostienen que tierra representa simbólicamente regiones donde había pocos habitantes, en contraste con aguas, que a veces representa pueblos, naciones y lenguas. Apocalipsis 17:15. Y de hecho es un símbolo bíblico muy conocido. Las aguas en la escritura, cuando usted escucha ríos y el dragón lanzó sus ríos de aguas, las aguas tienen un símbolo muy particular en la Biblia y sobre todo en el libro de Apocalipsis. Recuerde que la Biblia es su propio intérprete. Apocalipsis 17:15 dice: me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera, esta iglesia falsa, se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea que este sistema que unió la iglesia y el Estado tenía el apoyo de todo lo conocido en la época. Entre el año 538 y 1798, solo un grupo pequeñito huía de este poder, pero la mayoría apoyaba a este sistema. Interesante. Por eso usted consigue, note el significado, aguas, muchedumbres, naciones y lenguas. Todo este poder estaba en las manos de esta ramera, de esta iglesia falsa. Y por eso usted consigue el símbolo que la serpiente arroja de su boca tras la mujer agua. O sea, toda esta gente que estaba a favor de la iglesia falsa iba en contra de la pobre iglesia verdadera. Pero nuevamente aparece la figura de la tierra, que lógicamente tiene que ser lo contrario a las aguas. Si las aguas es muchas gentes, la tierra es un lugar poco poblado. Por eso dice el comentario bíblico adventista que la tierra representa en regiones donde habían pocos habitantes, en contraste con las aguas, ¿ok? O con las aguas. Y yo le hago una pregunta a mi gente, porque quiero ver si están conectados conmigo. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Están captando cómo todo se sincroniza? ¿Están captando cómo todo se está uniendo, cómo todo se sincroniza? Le hago una pregunta a mi gente. ¿Notaron cómo la historia tiene un hilo de oro que no se puede romper, mis queridos hermanos? Nuevamente, a lo que termina el periodo de 1798, no crean, mis queridos hermanos, cuando terminan los 1260 años, que el diablo dice, bueno, no puede hacer nada. No. El diablo se enfurece más y el diablo va a hacer guerra dura contra el resto de los descendientes de la mujer. Y lanza su chorro de agua a todas las gentes que la apoyan. Pero nuevamente aparece la figura de la tierra. En este caso, ya no es que la iglesia huya a las montañas, porque estamos hablando posterior al descubrimiento de América. Ahora la iglesia va a huir a otro lugar que Dios tiene preparado para ella. Pero quiero que noten cómo la Biblia lleva un hilo, cómo presenta una primera persecución de 1260 años. Terminado ese tiempo, ahora habla de otra ola de persecución, pero Dios ayuda a la mujer enviándola a un lugar poco poblado. Es el símbolo bíblico. Y ahora quiero que noten la pregunta que yo le voy a hacer a la inteligencia artificial. Esto es interesante, ¿no? Porque ¿saben qué me gusta de este estudio utilizando esta herramienta que es la inteligencia artificial? Lo que me gusta es que tenemos una herramienta que nos permite verificar la historia y comprobarle a nuestra audiencia que todo lo que dice la Biblia se ha cumplido a la perfección. ¿Saben por qué? Porque quien escribió esto fue el apóstol Juan,
y lo hizo entre el año 93 y el año 97 después de Cristo. Y todo se cumplió perfectamente en el libro de Apocalipsis. Increíble. Así que miren la pregunta que le voy a hacer a la inteligencia artificial. No olviden que estamos parados justos en el momento donde Napoleón lleva cautivo a Pío VI, se descubrió América en 1492, Napoleón toma cautivo a Pío VI en 1798, la iglesia ha pasado 1260 años terribles de persecución, de matanza, de hogueras, cosas terribles han ocurrido. Y estamos justo en ese momento cuando Dios nuevamente envía ayuda a la mujer para que ella pueda huir a otro lugar, porque ella huyó a las montañas, pero no crean que fue fácil. Ahora Dios le va a dar otro lugar. Y le hago esta pregunta a la inteligencia artificial. Sueno el redoble y miren la pregunta que le hago a la inteligencia artificial. Atención. ¿Por qué los primeros peregrinos huyeron a Estados Unidos? Interesante pregunta. Porque no quiero que olvide dónde terminó el último texto que revisamos. Terminado el periodo de 1260 años, 1798, o sea, terminando ese periodo, nuevamente la serpiente arroja agua, mucha gente sobre la mujer, pero la tierra ayuda a la mujer. Esta tierra no son las montañas, es un nuevo lugar que es contrario a muchas aguas, poco poblado. Y entonces le pregunto a la inteligencia artificial, ¿por qué los primeros peregrinos huyeron a Estados Unidos? Miren la respuesta. Los primeros peregrinos que llegaron a Estados Unidos lo hicieron huyendo de la persecución religiosa en Inglaterra. En el siglo XVII, o sea, 1700. ¿Están viendo cómo se conecta? ¿Cuándo fue el momento en que la iglesia y el Estado reciben la herida mortal? En el año 1798. ¿Ok? Durante ese periodo la iglesia huyó a las montañas y allí fue guardada por ese tiempo. Pero al ir finalizando ese periodo de 1260 años, el dragón vuelve a arrojar contra la mujer aguas, pero aparece otra vez la tierra, ya no son las montañas, es otro lugar, en ayuda a la mujer. ¿Ok? En ayuda a la mujer. Y mire lo que dice la inteligencia artificial. Los primeros peregrinos que llegaron a Estados Unidos lo hicieron huyendo de la persecución religiosa en Inglaterra. Pregunto, ¿Inglaterra está exactamente en Europa? En la Europa que perseguía y mataba bajo el poder y la espada de la Iglesia Católica Apostólica Romana, sí. ¿En qué siglo? Casualidad, en el siglo número 17. O sea, en el año 1700, los separatistas ingleses, también conocidos como puritanos, buscaban libertad religiosa y se enfrentaban a la represión del gobierno y la iglesia de Inglaterra, que imponía una religión oficial y castigaba a quienes no la seguían. Óigame, ¿puede ser más claro la inteligencia artificial? Ah, no, es el hermano Oliver que es mala gente. Es el hermano Oliver que es mala gente. No es la Biblia que es mala gente. Hermano, la inteligencia artificial, yo solo le hice una pregunta. ¿Por qué huyeron los primeros peregrinos a Estados Unidos? Y miren lo que responden. Nos está respondiendo la inteligencia artificial, hermano Oliver, huyeron buscando libertad religiosa porque se enfrentaban a la represión del gobierno y de la iglesia de Inglaterra, que imponía una religión oficial y castigaba a quienes no la seguían. Hermano, esto es lo que dice Apocalipsis que va a ocurrir en nuestro presente y futuro. Ya todo ocurrió, ya ha habido una imposición de leyes dominicales, ya ha habido una imposición y limitación de la conciencia, ya ha habido persecución y asesinato. Ya esto ocurrió, no es nuevo. Esto ya pasó. ¿Y qué hicieron los peregrinos? Bueno, vámonos justo en el siglo XVII, sobre el año que Napoleón Bonaparte envía a Berthier a hacerle la herida y a llevar a Pío VI a Francia. Esta gente está buscando huir. Y miren lo que sigue diciendo. Un grupo de separatistas decidió emigrar a América del Norte en busca de libertad religiosa y establecer una comunidad donde pudieran practicar su fe sin temor a la persecución. Amén. Inteligencia artificial, gracias por respondernos.
Tremendo. Tremendo, mis hermanos. Esto no se puede ocultar. Si usted es evangélico, si usted es católico, si usted es de cualquier denominación, por amor al Señor, así se estudia la profecía. Uno va mirando la profecía, uno va mirando todo lo que describe y va comparándolo con la historia y ve el cumplimiento profético perfectamente, perfectamente. No se necesita la sabiduría de Salomón. La misma inteligencia artificial ayuda, pero no termina ahí. Mire lo que sigue diciendo. En 1620, un grupo de aproximadamente 100 peregrinos, liderados por William Bradford, viajaron a bordo del barco Mayflower, Flor de Mayo, y establecieron la colonia en Plymouth, que hoy es el estado de Massachusetts. A lo largo de los años, otros grupos de colonos se unieron a ellos y juntos establecieron una serie de colonias en la región conocida como Nueva Inglaterra. Interesante. Y pregunto a mi gente, ¿cuántos están conmigo en la tarde de hoy? ¿Cuántos están conmigo en la tarde de hoy? ¿Cuántos han seguido la línea profética perfecta que el Apocalipsis capítulo 12 y parte del capítulo 13, al igual que Daniel capítulo 7, narra en cuanto a este periodo de la Edad Oscura? Miren cómo del año 30 después de Cristo nos hemos caminado perfectamente y hemos ido hasta el año 100, luego hemos llegado al 313, donde ha habido persecución. Del 313 al 538 hubo un tiempo de oscuridad donde la iglesia cae en apostasía, cae el imperio romano, se levanta la figura del sistema papal, iglesia más estado, y del 538 hasta 1798 impera en el mundo un tiempo de hostilidad religiosa, de limitación de conciencia. Y en 1798, exactamente 1260 años después de la caída de los ostrogodos, que fue la última tribu en el 538, entonces va Berthier y le da la herida al Papa Pío VI, el que lleva a cautividad, en cautividad debe ser llevado, el que mata espada, espada debe ser muerto, y entonces nuevamente Satanás echa sus aguas sobre la mujer, pero ahora descubre América Cristóbal Colón en 1492, y el resultado, querido hermano, es que los primeros peregrinos en el año 1600 huyen de Inglaterra, cansados de la persecución, y dice la inteligencia artificial, cerca del siglo XVII, van hacia Plymouth, ahí en Massachusetts, y colocan la primera colonia, huyendo. O sea, perfecta la línea profética, perfectamente. Y todavía hay gente que dice, no, los adventistas inventan. Y hemos visto características interesantes, como la mujer es guardada en las montañas. La iglesia verdadera tiene que salir de las ciudades porque no puede comprar ni vender. Había una ley dominical, había que rendirle culto a los santos, había que guardar el domingo, había que rendirle pleitesía al Papa, había que ir a recibir la Eucaristía, había que aceptar que un sacerdote te confesara. Y los valdenses, como muchos cristianos sinceros, dijeron, no lo vamos a aceptar, y tuvieron que huir a las montañas donde Dios tenía un lugar preparado para ellos. La misma historia que se nos va encima a nosotros. Cristo dice, cuando veáis estas cosas, huid. El que esté en Judea huya a los montes. Por eso siempre el llamado a no estar en medio de las ciudades, a no esperar que ese día nos sorprenda como un ladrón. Interesante, mis queridos hermanos. Pero ahora voy a entrar ya a la última parte del programa. Suena el redoble y paso ya a la última parte del programa. Y es justamente hablar de la tierra. ¿Quién es la tierra que ayuda a la mujer en ese momento donde hay una intolerancia de 1260 años y que la tierra permite tragar el agua, esos ríos que ha botado la serpiente para terminar de matar a la mujer, que ya ha quedado muy reducida, pero la tierra ayuda y traga esas aguas? ¿Quién es esta tierra? El tema de hoy se llama Estados Unidos en la profecía. Noten como Apocalipsis capítulo número 13, verso 11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra.
Interesante, cuando dice después vi otra bestia, justamente es después que la primera bestia que blasfemó contra Dios y que hizo toda esta persecución y que unió la iglesia y el Estado, recibe la herida y es llevada en cautividad. Luego de ese pasaje, que es el pasaje número 10, donde el que lleva cautividad en cautividad es llevado y el que mata espada, espada debe ser muerto, dice después, justamente en el año 1798, fue que ocurrió ese evento. Y después, dice Juan, vio subir otra bestia que subía de la tierra. Interesante, miren cómo lleva un hilo de tiempo y un hilo cronológico en la historia. Las bestias, según Daniel 7, 23 y 25, son imperios, son reinos. O sea que se levanta un reino, pero en vez de levantarse de en medio de las aguas cuando soplaban los vientos, que de esa manera se levanta la primera bestia, Apocalipsis 13:1, que representan los vientos, y las aguas representan muchas gentes, y los vientos son sinónimos de guerra. A diferencia, esta sube de la tierra. Aquí no hay vientos y aquí no hay aguas. Esto es un lugar poco poblado, es lo contrario a las muchas aguas. Y de ahí se levanta esta bestia. Pero me llama la atención las características. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, así como ven este corderito. Pero hablaba como el dragón que se ve detrás. Esto es un símbolo bien extraño, porque en la Biblia el cordero representa a Cristo y el dragón a Satanás. Así que de antemano, esta nación que no se levanta de en medio de las aguas, porque no está llena de gente, esta nación que no se levanta en medio de los vientos que se sacuden, porque no se levanta en medio de guerras, sube de la tierra. Y tiene el aspecto de un cordero con dos cuernos, y también en algún momento habla como dragón. ¿Saben qué? Voy a ponerle la lupa a la palabrita griega subir, subía. Esa palabrita en griego es anabaino, ¿ok? Así, anabaino, que significa subir, literalmente o figurativamente, entrar o brotar, brotar como un árbol. Así como brota una matica que va subiendo poco a poco y va echando hojitas. Crecer poco a poco, así poco a poco. Venir, esa es la característica que da Apocalipsis capítulo número 13, verso 11. A diferencia que, si ustedes notan las 4 bestias anteriores que aparecen en Daniel, eso es un reino tumba al otro, un reino tumba al otro, un reino tumba al otro y así viceversa, guerra, matanza. Esta no, esta sube como un árbol. Y quiero hacer una comparativa, ¿no? Porque subía de la tierra. Miren lo que dicen algunos historiadores en cuanto a los Estados Unidos de América. Historiadores de la época. Como silenciosa semilla, crecimos hasta llegar a ser un imperio. Interesante. Entonces son historiadores norteamericanos hablando de lo que fue el surgimiento de los Estados Unidos de América. Como silenciosa semilla, crecimos hasta llegar a ser un imperio. Y la Escritura dice, subía de la tierra después del tiempo terrible que terminó en el año 1798. Voy a compartir otra cita corta que apareció en un periódico europeo en el año 1850. Miren cómo dice este periódico europeo hablando de los Estados Unidos como nación. En el silencio de la tierra crecía constantemente en poder y gloria. Óigame, nuevamente compara el crecimiento de los Estados Unidos, inconscientemente lo compara con el contexto de Apocalipsis 13:11. Subía de la tierra, dice, constantemente crecía en poder y gloria. Interesante, ¿no? Y tenemos el símbolo ahora, que voy a llegar hasta aquí en el tema de hoy, el símbolo de que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Todavía eso no lo voy a tocar hoy, eso es el jueves, no se lo vaya a perder. El tema del jueves va a estar candela, va a estar candela.
El término candela, me preguntaron en estos días, significa que va a estar bueno. Es un término que se usa mucho en la parte hispana y latina, por si acaso. Entonces tenía 2 cuernos como un cordero. ¿Qué significa eso, hermano Oliver? Que esta bestia tenía cuernos como de cordero, y 2 particularmente. Bueno, de antemano, el cordero es un símbolo de Cristo. O sea, significativamente indica que este reino crecería bajo los principios del cristianismo, de la Biblia. Gloria a Dios, pero no los principios del Papa, no los principios del Vaticano, no, los de la Biblia. Porque recuerden que los peregrinos, esos 100 peregrinos que venían en el Mayflower, ellos llegaron huyendo de ese desastre, de esa persecución tan terrible que no podían adorar a Dios conforme a su conciencia. Entonces ahora, estos van a llegar para colocar la base de un país que tendrá una base realmente de libertad religiosa, basándose en la Biblia, lo cual traerá gran bendición sobre los Estados Unidos de América. Ese es el símbolo del cordero. Pero quiero que noten los 2 cuernos, dice. El comentario bíblico adventista, Apocalipsis 13:11, representan las 2 notables características del sistema norteamericano de gobierno: libertad religiosa y civil. Ambas garantizadas en la Constitución de los Estados Unidos. La libertad civil halló su expresión en una forma republicana de gobierno y la libertad religiosa en el protestantismo. Eso es. Ese es el significado del cordero con 2 cuernos. Una nación que se levanta bajo principios bíblicos, separando la iglesia y el Estado, porque de hecho de allí nace los Estados Unidos de América. De huir. Es la mujer que huye y que la tierra la ayuda del desastre de 1260 años. ¿Qué le parece el tema de hoy? Un repaso histórico, ¿verdad? Un repaso histórico bien interesante. Y bueno, hemos llegado prácticamente al final del programa, sin darnos cuenta. Hemos llegado al final del programa. Antes de saludarles, yo voy a tener una palabra de oración para poder entonces cerrar el programa. Vamos a orar, oremos. Quiero darte las gracias, Padre, porque el programa de hoy ha sido muy bendecido. Aunque hemos tenido problemas al inicio, hemos visto tu mano guiando cada texto bíblico, cada información compartida, cada punto histórico y teológico, cada paso profético. Hemos visto, Señor, tu mano detrás de la historia. Tú eres el gran artífice. Tú llevas el control del universo. Gracias por tu palabra, porque tu palabra nos da esperanza y tu palabra promete un mundo mejor. Acompáñanos, bendice a toda la audiencia y que podamos creer en ti y en tus profetas, porque nunca fallará tu palabra. Gracias por este día. Derrama sobre tu pueblo tus bendiciones. Bendice a los que están oyendo, sea cual sea su denominación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, queridos hermanos, qué bendición tan grande. Gracias por habernos acompañado. Gracias por la paciencia que han tenido de estar con nosotros pese a los problemas que tuvimos al inicio. Dios les bendiga, compartan este tema. Estos temas son claves porque nos ayudan a entender lo que ha de venir y a prepararnos. No se pierdan mañana Vida y Salud con Mari a las 16 horas, un tema buenísimo. Y como siempre lo decimos, queridos hermanos, queridas hermanas que están en sintonía, que Dios pueda bendecir a Venezuela y al mundo. Les queremos mucho, con mucho cariño nos despedimos. Gracias y que la paz de Dios reine en sus corazones. Estamos viviendo en el tiempo del fin. El rápido cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminente venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual pero ciertamente de la tierra. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como soberbios presagios, anuncian que se aproximan acontecimientos de mayor gravedad.
Apreciéis las profecías. Tengas vida y salud Con Mari. Vivimos en un mundo donde todo gira alrededor del entretenimiento. Los deportes atraen a millones y millones cada día. Estamos suscritos a canales donde las películas de acción, de terror o de suspenso consumen nuestro tiempo. Y la música no queda fuera de todos estos deleites incontrolables. Pero, ¿estamos invirtiendo nuestra fuerza, nuestra influencia y nuestro tiempo en las cosas que verdaderamente nos prepararán para el cielo?